Hola gente, ¿cómo les va? Vamos a continuar con el curso de programación. En esta oportunidad va a ser la tercera toma de estructuras repetitivas o de bucles. Pero como siempre, empecemos con un repasito. En los dos videos anteriores estuvimos estudiando el bucle mientras y el hacer mientras. Si recordamos un poco sobre esos bucles, ambos tenían una característica en común, que había una condición que se tenía que mantener verdadera para que el bucle continuara en ejecución. Cuando esa condición se hacía falsa, el bucle en cualquiera de sus modalidades terminaba. En esta oportunidad vamos a estudiar el bucle para. El bucle para, o for, como se le conoce en algunos lenguajes, no es un bucle que es distinto al bucle mientras o al hacer mientras. ¿Por qué? Porque la cantidad de vueltas que va a dar el bucle no va a estar controlada por una condición, sino por una variable que funciona como un contador. Dicho esto, nuestra idea es ir al ejemplo y explicar. Vamos a eso. Recuperando el ejemplo que vimos en los dos bucles anteriores, la idea que teníamos era realizar la sumatoria de los n primeros números enteros mayores que 0. Y habíamos utilizado el bucle hacer mientras para el ingreso del valor que da el usuario y validar que sea un valor válido, y mediante el bucle mientras habíamos hecho la sumatoria. La idea ahora es tomar el mismo ejercicio pero utilizando el bucle para y viendo cómo el bucle para puede reemplazar de una manera más sencilla lo que está haciendo el bucle mientras. Si vamos a la versión con el bucle para, la idea sería primero ilustrar la forma general y ver cómo lo aplicamos al ejercicio. La forma general del bucle para empieza con la palabra reservada para, una variable numérica que es la que nosotros hemos denominado la variable de tipo contador, un valor inicial desde el cual arranca el contador y un valor final que es hasta donde se pretende que llegue, y después un paso. ¿Qué es el paso? Es la forma en la cual va a variar el valor inicial hasta el valor final. Dicho de otra manera, en el caso de que el valor inicial fuese 1 y el valor final fuese 3 y el paso fuera 1, lo que estamos diciendo es que va a variar de 1 en 1, partiendo de 1 hasta llegar a 3. Ya vamos a ver que esta opción del paso puede ser opcional y no es necesario que lo incluyamos en el bucle para. Como en los demás bucles, vamos a ver que tenemos la secuencia de acciones o el bloque de acciones que se ejecutan dentro del bucle. Ahora con la estructura general veamos de qué manera lo podemos aplicar al ejercicio. Para ello, fíjense, reemplazamos el bucle mientras por un bucle para, que parte de la variable i igual 1, como lo hacía igual el bucle mientras, y le vamos a decir que parte de 1 y que llega hasta num, que es el valor que nos ingresó el usuario. Nótese que no hemos indicado el paso porque pretendemos de que esto varíe de 1 en 1, que es el paso por defecto que tiene la estructura. Dentro de la secuencia de acciones tenemos la sumatoria tal cual como lo teníamos con el mientras. A ver si notan la diferencia respecto del mientras y si no, volvemos un poquito para atrás. En el bucle mientras, nosotros, como explicamos en la introducción, tenemos una condición que es la que se tiene que mantener cierta para que el bucle siga dando vueltas. Por ende, teníamos nuestra variable centinela, que era la variable i, y dentro de la secuencia de acciones teníamos que modificar i. De lo contrario, si no modificásemos i, corríamos el riesgo de que este bucle se quedara atrapado en un bucle infinito, porque no varía el valor de i. Ahora, si nosotros vamos al bucle para, vamos a notar que la variable contador se va incrementando o decrementando dependiendo del paso de forma automática. ¿Qué quiere decir? Que entre las acciones no es necesario incluir cómo va creciendo o decreciendo la variable i. Esto lo hace automáticamente el bucle para. La mejor forma de ver esto es con un puntero de ejecución, entonces vamos a ello utilizando una prueba de escritorio. En nuestra prueba de escritorio lo que hemos identificado, la variable i, que es nuestra variable contador, y cómo va a ir variando la suma. Vamos a hacer la ejecución paso a paso como lo hemos hecho anteriormente. Ingresamos el valor 3, igual que lo hicimos en el bucle mientras. Como es un valor válido, vemos que el bucle hacer mientras no se repite. Inicializamos la suma y ingresamos al bucle para. En el primer ingreso, la variable i va a tener el valor 1, que es el valor inicial. Y lo que pretendemos es que dé tantas vueltas hasta que llegue a num. Avanzamos un paso y se va realizando la sumatoria. En la segunda vuelta fue creciendo de 1 en 1, como identificamos en el paso por defecto. Continuamos como en la sumatoria hasta la tercera vuelta, que es el valor máximo que pretendemos que tenga num. Num es igual a 3. Entonces esto tenía que partir de 1 hasta 3. Como la variable i ya llegó a 3, entonces ya estaríamos en condiciones de salir del bucle. Avanzamos un paso, fíjense que abandonamos el bucle y damos el resultado. ¿Vieron cómo no fue necesario realizar modificaciones de la variable i? Lo hace automáticamente el bucle. Ahora, ustedes se preguntarán, si lo podemos
hacer con un bucle para o con un bucle mientras. ¿Cuándo nos conviene utilizar un bucle para y cuándo nos conviene usar un bucle mientras? Yo ahora le voy a dar un tip de cuándo conviene uno u otro. Volvamos a esta parte del código. En esta parte del código nosotros tenemos el bucle hacer mientras, que lo que pretende es validar que el usuario ingrese un entero positivo. Ahora, de antemano, ¿sabemos cuántas vueltas va a dar este bucle? No lo podemos saber, porque el usuario podría ingresar un valor y rápidamente, como lo hicimos en nuestro ejemplo, abandonar el bucle, o podría cometer 3 errores, o muchos errores, o n errores, con lo cual no hay forma de saber, porque depende en este caso del usuario, pero depende del bloque de valores que está dentro de las secuencias. No hay forma de saber cuántas vueltas va a dar el bucle. Ahora, por el contrario, si vemos el bucle para, podemos predecir de forma automática cuántas vueltas va a dar el bucle. Es decir, podemos predecir o adivinar cuántas vueltas va a dar el bucle porque ya tenemos el inicio y el fin y sabemos cuál va a ser el paso. Entonces, dicho de otra manera, cuando se pueda predecir cuántas vueltas va a dar el bucle, aunque nosotros utilicemos una variable desde el inicio hasta el fin, se puede predecir, vamos a utilizar el bucle para. Cuando no hay forma de saberlo, por ahí conviene utilizar el bucle mientras o el hacer mientras. Gente, repasemos entonces un poco de lo que vimos en este video respecto del bucle para. El bucle para es un bucle que nos permite repetir una secuencia o bloques de acción siguiendo una variable contador que toma un valor inicial y un valor final utilizando un paso que se puede identificar o no. En contraste a los dos bucles anteriores, no es necesario utilizar una condición para abandonar el bucle. De lo contrario, el contador, que es esta variable que va iterando y se va modificando en el bucle para, se modifica de forma automática y no es necesario ir cambiando su valor dentro de la secuencia o bloque de acciones como nos pasaba con la variable centinela en los dos tipos de bucles que vimos anteriormente. Esta estructura repetitiva es preferible utilizarla cuando se puede predecir o se sabe de antemano cuánta cantidad de vueltas va a dar un bucle. Hay que tener presente de que hemos estudiado 3 tipos de bucles, pero si seguimos el ejemplo vemos que hemos reemplazado algunos bucles por otros. Esto quiere decir, ¿para qué tenemos 3 bucles si entre sí son reemplazables? Bueno, es que cada bucle o cada tipo de bucle que hemos estudiado se adapta mejor a ciertas situaciones que otra y hace más fácil la escritura y la lectura del código. Dicho de otra manera, no es que podamos utilizar un único bucle en toda nuestra vida como programadores. Siempre vamos a tener que utilizar aquel que nos permita el lenguaje y que se adapte mejor al problema que queremos resolver. Bueno, gente, espero que les haya gustado el video. Nos estamos viendo en el próximo del curso de programación. Saludos.